Hola amigos, aquí estamos nuevamente en nuestro podcast de el show Real Salt Lake, el show RCL, ya saben, el único podcast en español sobre los equipos de Utah, los representativos de Utah, tanto Real Salt Lake como Real Monarch y como también el conjunto de las Utah Royals. De todo ello vamos a hablar en nuestro programa, como siempre. Antes que nada, pedirles disculpas porque no pudimos estar la semana pasada, estamos con una semana de retraso, vamos a condensarles hoy un poco lo que ha pasado en estos últimos prácticamente 15 días, en donde el Real Salt Lake pues, cosechó una victoria en casa ante el LA Galaxy, el actual y vigente campeón de la Major League Soccer, y después, bueno, pues este fin de semana tuvo una derrota muy dura. Dura porque fue, yo creo que injusta y determinada muchísimo por la actuación del árbitro, de el polémico siempre Jair Marrufo, que siempre es un árbitro complicado y cuando le pita al Real Salt Lake, pues yo creo que todavía más si cabe. Bueno, pues de eso vamos a hablarle, también de las Utah Royals, que siguen teniendo una racha mala en este inicio de temporada. No ha conseguido ganar todavía ningún partido, tan solo ha cosechado un punto en un empate en el arranque, digamos, de esta temporada 2025. Y ahora comentaremos lo que dio de sí ese partido y después también hablar del equipo de Monarch, que está, digamos, jugando en St. George, que ha jugado ya tres partidos, que le queda jugar un cuarto más consecutivo y bueno, el primero lo perdió, el segundo lo ganó y ahora comentaremos lo próximo que tiene, digamos, en su agenda. De todo eso vamos a hablarle aquí en este programa. Aparte, vamos a ofrecerles también las entrevistas que han hecho en estos últimos horas y en concreto Pablo Mastroeni en el postpartido, porque es interesante analizar qué reflexión hizo el técnico sobre lo que ocurrió en el encuentro, aunque no quiso hablar mucho de la decisión arbitral, pero sí dijo algo, alguna cosa que ahora lo escucharán ustedes junto con nuestro análisis del encuentro. El saludo de quien les habla, Carlos Artiles, y bueno, vamos ya con toda esa información rápidamente en ese repaso que hacemos, como decimos, de todo lo que acontece en torno al equipo. Bueno, lo primero que hay que decir, y yo creo que rápidamente, pero es obvio comentarlo, es que el Real Salí perdió en el último momento 2-1 en un gol, bueno, pues de penalti, polémico, en tiempo extra después de adelantarse precisamente en ese partido en Nashville al inicio y por tanto digo que nos parece que es una derrota desde luego injusta del equipo de Mastroeni que jugó un gran primer tiempo y que se vio claramente perjudicado por el arbitraje en los momentos claves del encuentro. Se adelantó el Rasa Lake por medio del polaco Marczuk a los 12 minutos, aprovechando un mal desvío de puño del portero de Nashville, de Joe Willis, tras un disparo cruzado muy duro del portugués Diego González, que estuvo muy bien en el partido en general. Y antes del gol del Rasa Lake ya había tenido una clara oportunidad precisamente el propio Marczuk, que remató por encima del travesaño y quizá fue una jugada, no digo más clara, pero sí que tuvo prácticamente todo la portería para él y la echó por encima. Y después hubo otra jugada previa incluso a esa, en los primeros minutos del joven australiano, el delantero centro Piot, que también remató, pero se le fue ligeramente por el palo izquierdo, o por el palo derecho, mejor dicho, del arquero, y de ahí, bueno, pues no se aprovechó esa oportunidad, pero el Razalé había avisado dos veces antes del gol a los 12 minutos y se había puesto realmente por delante. Y yo creo que empezó muy fuerte el conjunto de Pablo Mastroeni, dominaba claramente el partido hasta el gol, después se puso a jugar un poquito a la contra, pero estaba muy bien ordenado en la cancha, después de que el conjunto, pues lógicamente Nashville reaccionara e intentara empatar el partido. Pero la jugada clave, o una de las jugadas claves en el encuentro fue a los 25 minutos, un codazo muy claro de Lovic sobre Marzuc al cuello, claramente le dio en el cuello. El árbitro Marrufo
bueno, pues inicialmente le dio o le sacó una tarjeta amarilla, pero desde el VAR le dijeron que podía ser roja. Y entonces, bueno, pues se paró un poco el encuentro, se fue a ver la jugada en el vídeo, en el VAR, y bueno, pues realmente que era una jugada clarísima, decían todos los comentaristas, los analistas, tanto en inglés como en español, que era una jugada clara de expulsión del Lovic, porque claramente le había dado un codazo en el cuello. O sea, era una acción que no tenía ninguna duda y que además la pudo ver Marrufo. Bueno, pues el árbitro no solo no decidió expulsarlo, sino que le cambió, bueno, y lo dejó con la tarjeta amarilla, le perdonó la vida, digamos, por decirlo de alguna manera. Lovic, minutos más tarde, el lateral de Nashville, volvió a hacer una entrada al polaco Dominik Marczuk, que estuvo también muy bien en el partido, es un gran encuentro, que mereció como mínimo la amarilla, por tanto hubiera sido una doble amarilla y lo hubiera tenido que expulsar, y sin embargo, pues lo volvió a perdonar otra vez Marrufo y no lo echó. Y esto fue clave porque fue jugador fundamental, porque fue el jugador que anotó el gol, el primer gol, digamos, para el conjunto el local, para el Nashville, que empató el partido. A los 28 minutos, Ojeda había rematado al segundo palo un poquito alto, en un gran centro de Catranis por derecha, tras un saque de esquina, que prácticamente solo era tocarla abajo a puerta vacía porque estaba solo en el segundo palo, con el arquero que estaba desplazado, no estaba ahí, pero bueno, pues Ojeda no acertó en el remate y se le fue fuera y fue otra jugada muy importante porque hubiera puesto al Real Salt Lake en un 0-2. Y además porque de esa jugada, en la siguiente acción digamos, de contra por parte de Nashville, Lovic anotó el empate en un saque de esquina, rematando de cabeza en prácticamente entre el área pequeña y el punto de penalti, sin mucha oposición por parte de la defensa, dejó ahí el espacio y Lovic consiguió anotar, como digo, de cabeza, sin que Rafa Cabral pudiera hacer absolutamente nada. El guardameta del Real Salt Lake fue más un error de ajustar, después de un saque de esquina, ajustar quién puede rematar de cabeza y a quién hay que parar, ¿no? De alguna manera. Y bueno, pues el jugador que estaba jugando de gratis, que tenía que haber sido expulsado en dos acciones, como digo, primero en el codazo claro sobre el polaco, que fue al cuello y la imagen no tiene ninguna duda. O sea, no se entiende por qué Marrufo no aplica el reglamento y no lo expulsa. Pero es que después hubo otra jugada posterior donde también vuelve a hacer una entrada, tenía que haber sacado la segunda amarilla y tampoco se la saca. Bueno, pues ese jugador es el que finalmente remató de cabeza y consiguió el empate. El arquero brasileño Rafa Cabral hizo la salvada del partido antes del descanso en un tiro a bocajarro de Hanu Mokhtar, el jugador franquicia, digamos, de Nashville, y que fue también protagonista posterior porque provocó el penalti. Se tiró un montón de veces durante el partido. Una vez el Marrufo le compró y otra vez no le compró, pero en la jugada clave sí que se lo compró cuando fue un piscinazo clarísimo. En fin, en ese disparo tremendo a bocajarro de Mukhtar, bueno, pues Rafa Cabral, el arquero brasileño, lo desvió con la mano derecha y este veterano portero de 34 años es sin duda ahora mismo el líder en cancha de este proyecto, de este 2025 del Real Salt Lake, porque es jugador con más experiencia, veterano, ordena muy bien la defensa y bueno, el propio Pablo Mastroeni reconoce que un poco es el jugador en el que él se basa para organizar toda la parte, perdón, defensiva del equipo. Con el empate a uno en el marcador, que no hacía justicia al mejor juego del Ras Saleh, sobre todo en la primera parte, aunque ellos tuvieron esa oportunidad, como digo, de Hanu Mukhtar, pero fue muy bien salvada por Rafa Cabral. En el cómputo general del primer tiempo, el Real llegó más, tuvo más oportunidades y mereció ir por delante, al margen de que el jugador que metió el gol, insisto, no tenía que haber estado en cancha. Bueno, al 50, minuto 51, ya la segunda mitad, donde no hubo cambio. Se pudo adelantar Nashville por medio de Cassin, que tocó con la punta de la bota
un centro ante la salida del arquero del brasileño y que era el resultado un poco de un juego de mayor intensidad y con más llegada local en los primeros 15 minutos de la segunda parte. Después al 65 un disparo al travesaño del mediocampista noruego Tassen tras una pérdida de balón en media cancha del Real Salt Lake. Fue otra jugada muy buena para el conjunto local, otra gran oportunidad que tuvo ahí, o sea, dos acciones que hay que sumarle, digamos, en esta segunda mitad. Y después el español Jesús Barea entró por Piol en la punta de ataque en el 67 y al 70 fue una gran jugada de ataque muy rápida del Real Salt Lake a un toque entre Diego Luna, Diogo González, el portugués, y Dominic Marsuk, el polaco, que centró al segundo palo y ahí estaba precisamente el español que estaba recién salido a cancha. Fue prácticamente la primera jugada, el primer balón que tocó y Barea remató a placer en el segundo palo, estaba muy bien ubicado, consiguiendo el que Real Salé se hubiera puesto por delante 1-2. Y digo se hubiera puesto porque el gol fue anulado por el VAR, que avisó a Marrufo que Marsuk podía estar ligeramente adelantado cuando recibió de Diego Luna. Pero claro, el tema es que, o la duda que se nos plantea es que la imagen la paran justo antes de que toque el balón, de que dé el pase último. Fue una jugada muy rápida, de un solo toque, y justo cuando, instantes antes, digamos, de tocar el balón, sí estaba un poquito adelantado Marchuk. Pero si adelantas el vídeo y lo pones justo cuando da el pase, no estaba adelantado, o como mínimo, o como mucho, digamos, estaba en línea el polaco. Por tanto, yo creo que tengo una duda más que razonable y además también los comentaristas no tenían claro tampoco esta jugada en el sentido de que si estaba o no adelantado. En concreto, el analista en español, el ex jugador Jesús Bracamonte, ya muy conocido, un veterano, pues decía que eso, que para él no estaba, que había que poner bueno, pues un metro ahí ajustando a ver si eso podía estar o no. Insisto, es que en el vídeo cuando lo paran, cuando dicen que está afuera, está un poco adelantado, es porque todavía no ha tocado el balón. En ese segundo y pico, probablemente no hubiera estado adelantado y por tanto tenía que haber sido un gol válido y que hubiera sido el 1-2, ¿no? Bueno, la duda queda ahí y lo cierto es que lo anularon y del 1-2 bueno, pues no se pudo pasar. El Luna, que estuvo muy marcado todo el partido, no hizo mal partido, yo creo. Trabajó, lo peleó, intentó dejarse ver, pero tenía una marca muy fija personal sobre él y le complicaba mucho el poder desenvolverse. Pero tuvo un remate a la media vuelta con pierna derecha y al borde del área que lo obligó a una gran atajada del arquero local. Eso fue en el minuto 80. Fue otra oportunidad para el Real Salt Lake después de ese gol anulado. Y bueno, y de ahí, pues poco más hay que decir hasta la jugada que definió el partido. Ese penalti que lo construyó y se lo inventó Hani Mukhtar, que hizo un piscinazo en el minuto 91, que como digo, estaba tirándose prácticamente durante todo el partido y notó un contacto con Nelson Palacio en un balón que estaba suelto en el área, en alto, y estaban los dos yendo a por el balón. Bueno, pues hubo ese contacto efectivamente, pero es que Mukhtar se tira cuando se disputa ese balón. Y bueno, Marrufo picó y señaló, además sin consultarle el VAR, porque yo creo que en esta jugada sí le tenían que haber pedido que consultara al VAR a ver si efectivamente era o no, porque lo que vimos repetido prácticamente no separa la acción ni la jugada para ver si realmente lo tira o no al jugador Mukhtar por parte del colombiano Nelson Palacio, que había salido de cambio y que la verdad que tiene mala suerte con el equipo porque en cada partido sucede algo con él, comete un error tonto de falta o algún penalti o alguna cosa, aunque insisto, en este caso yo creo que no era penalti, es decir, claramente no era suficiente ese contacto para que se pidiera y sobre todo estando ya en tiempo de descuento, ¿no? Pero Marrufo lo compró, no consultó el VAR, pitó el penalti y al final pues un 2-1 favorable al Nashville, bueno, y que el polémico arbitraje de Marrufo desde luego fue
decisivo en todas esas jugadas que estamos comentando porque definieron el partido. En la roja que no sacó, clarísima, en el gol anulado al Real Salt muy, muy, muy dudoso, muy ajustado, y en ese regalo del penal en tiempo de descuento, ¿no? En fin, esto fue en resumen lo que pasó en Nashville, después de haber tenido un gran encuentro contra el Galaxy en casa y haber ganado 2-0. Se jugó bastante bien ahí en este partido en Nashville. Como decimos, se jugó mejor en el primer tiempo que en el segundo, pero en el primero se tuvo oportunidades claras y en el segundo se marcó el gol que se anuló y después hubo un par de jugadas más interesantes, ¿no? Yo creo que hay que destacar el buen partido de Dominique Marchuk, el buen partido también de Diogo en general y sobre todo también Jesús Barea, el español que cada vez que sale en cancha aporta algo. O sea, está mostrando que es un jugador que está pidiendo la posibilidad de tener más minutos. Es todavía joven, un chico joven que recién salido del draft, pero me parece que tiene una proyección interesante para este Real Salt Lake de cara al futuro. Un Real Salt Lake que recibe en casa el sábado a las 7:30, este próximo sábado, a Toronto FC. Toronto tampoco ha ganado ningún partido todavía en lo que llevamos de temporada. Lleva 4 empates y 4 derrotas en este mal inicio de temporada de liga de la Major League Soccer para un equipo con una plantilla carísima. Es decir, es uno de los equipos que más gasta en el plantel. Y lo que pasa es que en estos últimos partidos son 3 empates consecutivos los que lleva contra Vancouver, contra Inter de Miami y contra Minnesota United, es decir, 3 partidos contra rivales complicados y difíciles. Y bueno, vamos a ver qué equipo tenemos que afrontar para el próximo sábado, insisto, a las 7:30 en el estadio del America Fairfield en Sandy. Es el equipo de un nuevo técnico, de Robin Fraser, que es un viejo conocido aquí en Utah. Fue segundo técnico ayudante de Jason Kreis en la etapa dorada del Real Salt Lake de 2008 a 2013, 2014 aproximadamente, y él estuvo ahí como segundo entrenador y hizo un muy muy buen trabajo. Bueno, pues ahora después de paso por Colorado, etcétera, ahora vuelve otra vez a estar en activo y está liderando este proyecto de Toronto. O sea que vamos a ver lo que nos depara ese partido para el sábado. Ha mejorado bastante en defensa, que es donde tenía problemas. De hecho, han encajado un gol en estos últimos 3 partidos que han empatado, después de haber encajado 12 en los primeros 5 encuentros. Es decir, la diferencia es notable. Y también ha cambiado un poco el dibujo. Toronto. Robin Fraser va a jugar con un 4-2-3-1, que es el mismo dibujo prácticamente que utiliza Pablo Mastroeni. O sea que vamos a esperar a ver qué es lo que da de sí. Bueno, les vamos a compartir, a ver si lo podemos hacer en breve. Les vamos a compartir las declaraciones de Pablo Mastroeni que hizo al final del encuentro y que fue entrevistado por algunos compañeros. Vamos a escuchar sus declaraciones y a intentar traducirles lo más interesante de ellas. Caleb, you want to lead us off? Yeah, thanks for joining us, Pablo. It seemed like you had a pretty close angle on that no red card decision in the first half on Dominic. I'm curious what you saw there. To be fair, it was Dom's face blocked my view, so I can't even. But I saw it go backwards, so it looked pretty egregious. But again, it wasn't called. So. And then Nashville has a league high 5 penalties awarded this season. Tough way to go out there with one there in the 90th minute. Just, I guess, thoughts on that late decision. Yeah, again, I think that's where inexperience runs into experience, and you're going to lose every time in that moment, right? I think Mukhtar saw the angle that Nelson was coming at, put his body in the way, and just flopped. And again, these are learning moments. Unfortunately, we're taking points to learn these moments. But that again, when the opponents are in the penalty box, it's their penalty box. It's not ours, right? And so everything you do has to be. You have to tiptoe around with ballerina shoes, so
he played it, Mukhtar's seen that a million times, right? And now hopefully from this experience, Nelson understands the importance of being tuned in when the ball goes over. When they're in the box, just being alert, right? And again, like I just told the guys, the game of football is decided by moments, and you never know which moment that is. And you're playing for 5,400 moments a game, and your brain is bleeding for 90 minutes, and you don't know which one is going to either help you win the game or help you lose the game, right? So there's I thought it was a good performance. I think again, Dom off by inches, right? That's what we're dealing with, right? And going through as a group, right? Is these little nuanced moments of the game that are deciding it, and we gotta learn from those moments and push on. Está molesto, como ven, Pablo, bueno, con no saber leer, digamos, los momentos importantes del partido. Él claramente dice, bueno, que efectivamente estuvo muy listo Mukhtar, que supo ver que venía por detrás Nelson Palacio, que se paró y se tiró, claro, se tiró y el árbitro pitó. Pero bueno, él dice que sus jugadores tienen que estar más atentos, que en momentos claros del partido que tienen que saber leer esos momentos, que hay que aprender a esas cosas, que se sabe muy bien de que Mukhtar se tira y que hay que evitarlo. Por tanto, bueno, pues lo que está diciendo Pablo es que un poco está echándole la responsabilidad a sus jugadores de que tienen que estar más listos, más despiertos y saber jugar en los momentos importantes, claves del partido, ¿no? Él dice, bueno, que el partido fue bueno, que se jugó muy bien, que fue un muy buen encuentro, pero que lo decidieron esos momentos claves del encuentro. Sobre la expulsión o la posible expulsión por el codazo a Dominic, dice que no lo pudo ver o no lo vio claramente, pero que, bueno, pues que no se pitó y punto, que no quiere hacer más comentarios al respecto, ¿no? En ese sentido me parece bien que él no esté buscando excusas de la derrota del Real Lake y que siga pensando que se tienen que aprender de leer estas cosas, ¿no? Bueno, la plantilla es bastante joven en general y a veces pues se cometen este tipo de cosas que no deberían pasar, ¿no? Bueno, vamos a terminar de escuchar a Pablo. Yeah, I'm glad you mentioned Dom there. It seemed like between Dom and Berea there at the end, a couple of really bright moments offensively. How nice is that to see? I guess with the goal scoring struggles you guys have had, a couple guys really getting in good spots. As well, as you do on the West Coast. So that's a little different. And then again, playing them away from home is a little different as well. But I think overall the guys really, they we did enough to get a result tonight. And again, just disappointed that that moment at the end cost us 3 points or the point. Appreciate it, Pablo. Yep. Bueno, pues como ven, bueno, estaba bastante molesto por la derrota, estaba bastante molesto porque, bueno, tiene toda la razón, decir, el equipo tiene que aprender a leer este tipo de momentos, ¿no? Y aunque el encuentro, bueno, pues el equipo lo jugó bien en general, estuvo con algunos jugadores a muy buen nivel, pero lo cierto es que los momentos decisivos, pues ellos consiguieron dar la vuelta al encuentro y ganar el partido. Y esto es lo que al final, bueno, pues
analiza, ¿no? Y bueno, esto es así y no hay más, y no hay más cuestión, ¿no? Lo que pasa es que yo, insisto, yo por parte de Pablo Mastroeni no lo va a decir, pero nosotros que estamos desde fuera lo podemos decir abiertamente, y es que el árbitro fue un factor decisivo en el encuentro, porque en tres decisiones polémicas favoreció, o vamos a decirlo de otra manera, perjudicó al Real Salt Lake claramente, es decir, y esto es así, pero sobre todo en una que para mí es determinante porque el que metió el gol del empate es el jugador que estaba jugando gratis. Tenía que haberse expulsado por dos acciones. Primero por el codazo claro que se ve, que además el VAR le avisa, porque cuando el VAR interviene es porque puede haber tarjeta roja y le avisa de que eso tenía que haber sido roja, y Marrufo no le dio la gana expulsarlo. Y después, en una acción posterior, el propio jugador vuelve otra vez a hacer una entrada muy fuerte que tenía que haber sido la segunda tarjeta amarilla y tampoco se la quiso sacar. Entonces, esto es clarísimo. Después ya el gol anulado a Jesús Barea, bueno, cabe interpretación, digamos, ¿no? Yo insisto, me parece muy ajustado y si tocas un poquito el vídeo del momento en que suelta el balón, o sea, que el balón sale que es el momento que se tiene que contar para saber si está o no en fuera de juego, no previo al toque del balón, que es lo que como donde pararon la jugada. En ese momento, pues sí, da la impresión de que pudiera estar algo adelantado Dominique Marchuk, pero bueno, es interpretable y se puede entender. Lo que no es interpretable, bajo mi punto de vista, es el penalti, porque Mukhtar se tiró, o sea, se lo inventó y Marrufo se lo tragó sin más, y además no quiso ver el VAR ni siquiera, ¿no? Y fue el gol definitivo, el 2-1. Entonces, bueno, pues ese es el resumen de lo que pasó en el encuentro, más allá de que, como digo, el Real Salt Lake tuvo claras oportunidades nada más arrancar, que consiguió ponerse por delante, que aguantó muy bien el primer tiempo y saliendo a la contra, teniendo oportunidades. Ellos tuvieron alguna también, pero estuvo muy bien Rafa Cabral tapando. Y después en la segunda mitad, sí, ellos arrancaron muy fuerte, tuvieron oportunidades también en los primeros 15 minutos. Pero el Real Salt tuvo la oportunidad con ese gol anulado de ponerse por delante y al final, bueno, pues se decidió en esos detalles, como decimos, de una jugada de penalti muy rigurosa, por no decir, en mi opinión, que no existió de ninguna manera, ¿no? Que Mukhtar se tiró, como bien también un poco lo comentaba el propio técnico Pablo Mastroeni. Bueno, vamos a escuchar ahora las declaraciones que hacía Catranis al respecto del partido y así pues ya tenemos la visión completa de lo que ha sido el último encuentro del Real Salt Lake. Sean, we've got Alex Catranas here. Awesome. Thanks for joining us, Alex. Tough ending to that one. What was it like, just kind of going through those, having that penalty called so late in the game? Le están preguntando que bueno que fue un duro final y bueno y cómo lo vio, qué es lo cómo lo sienten ellos y cómo han visto ese penalti que se pitó prácticamente en el tiempo extra. Yeah, as you said, it was a tough loss. It was, I think, a great game. From our side, I think minimum would deserve the point. Uh, Honestly, I have a fast look. You know, when they play on the big screen on the stadium, I think it's a soft foul. To be honest, I mean, you can call it, you cannot. It's also at the time of the game that probably going to decide what's going on. So I think it was a little bit soft. I think this decision and the decision with the yellow red card in the beginning of the game, that was two decisions that they went both for the other team. So makes our job a little bit more difficult. But I think we can't use these two decisions as an excuse because we need to win the game. Bueno, pues estaban viendo claramente cómo el propio Catranis está diciendo, bueno, que fue efectivamente un penalti muy suave, un penaltito, que se dice ahora, un soft penalty, bueno, pues un penaltito, y también está diciendo que, bueno, la jugada de la tarjeta amarilla, que tenía que haber sido claramente doble tarjeta amarilla o una roja, y expulsión de ese jugador que al final es Y esos fueron los momentos claves, que lo definen muy bien. También dice muy bien Alex Catrani, que también es un gran encuentro, por cierto,
tanto con el Galaxy como en este partido. No era entendible que los técnicos no estuvieran utilizando al jugador griego. No tiene ningún sentido esto que había estado pasando con anterioridad, porque claramente es el jugador, no solamente el mejor jugador en esa posición de lateral izquierdo, sino que además es uno de los mejores jugadores del equipo y se ve en cada partido, un jugador que marca una diferencia clara en calidad y en talento y en tanto en defensa como en ataque. Bueno, pues también hacía referencia a que eso no es excusa, esas dos acciones que favorecieron al equipo del Nashville para que el Real Salén se hubiera llevado la victoria, porque se trabajó y se hizo un buen partido para eso, ¿no? Esto es lo que está diciendo al final el gran el lateral griego del Real Salt Lake, Alex Catrani. Bueno, pues de eso vamos a pasar ya a otras noticias relacionadas, por supuesto, con la MLS, con la Major League Soccer y con el Real Salt Lake, porque siguen los rumores, parece que ya cerrados o ciertos, de la venta a la familia Miller de la franquicia del Real Salt Lake por parte de los actuales dueños y parece que eso está cerrado o que está prácticamente ya apalabrado o hecho pendiente de la decisión del Consejo, digamos, de propietarios de la propia Major League Soccer, que es quien tiene que autorizar esa venta. Entonces, por eso está un poco paralizada esa información, pero parece que eso está prácticamente, insisto, la información que tenemos es que ya está cerrado el acuerdo, definitivamente, y también, bueno, pues que se van los dos accionistas, es decir, no se queda ninguno de los dos máximos accionistas en estos momentos, y por tanto, bueno, pues podría ser que la familia Miller se quedara al completo con la totalidad de las acciones y la propiedad del Real Salt Lake, de las Utah Royals y del Real Monarchs, de los tres equipos. También hay que comentar que parece que está casi inminente la llegada de dos nuevos refuerzos, dos delanteros internacionales para el equipo. Están pendientes de una muy última hora, pero prácticamente, como digo, hay un acuerdo y está casi cerrado la posibilidad de la llegada de algunos de esos jugadores al Real Salt Lake de manera inminente y esperemos que sea así porque sin duda que los necesita. Necesitamos jugadores que hagan la diferencia y que las metan. No tenemos ningún jugador de esas características y eso es importante. En ese sentido hay que decir que el delantero internacional guatemalteco Rubio Rubín, que estuvo en el equipo, que acabó su contrato en diciembre del 2024, bueno, pues sigue sin equipo después de acabar ese contrato con el Real Salt Lake y el nacido en Portland, pero de origen guatemalteco, de la familiar, no ha tenido todavía ninguna oferta clara en la MLS, aunque hay rumores últimos de que Toronto FC puede estar interesado en el jugador internacional guatemalteco y ojalá sea así por el bien de Rubio Rubín, por el bien de la propia selección guatemalteca, porque Rubín es el máximo anotador del proyecto digamos, del seleccionador de Guatemala, de Luis Fernando Tena, y necesita que esté activo, claro, no puede estar este jugador sin actividad, sin estar en un equipo. Tuvo ofertas, por lo visto, del Municipal de Guatemala, que rechazó el propio jugador, también por lo visto de Juárez, tampoco quería jugar en la Liga MX, y tenía opciones de irse al Lokomotiv del Paso de la USL, que él conoce esa categoría, y parece que era una oferta que a él le podía atraer por muchas circunstancias y bueno, ahora parece que ha salido la opción de Toronto y vamos a ver si eso lo puede cerrar. El sábado quizás intentaremos saber algo más porque está Toronto y sabemos que el jugador ha estado aquí en Utah, porque ha tenido su casa aquí muchos meses y ha estado entrenando en Henryman en estos días y bueno, vamos a ver si ahí a lo mejor aprovechan para hacer un contacto, para hablar con Robbie Fraser y no sé. En cualquier caso, estaremos pendientes de eso porque creo que va a haber noticias en el entorno de Robbie Rubin en las próximas horas. Lo que es curioso es que el Raza Lake no tiene delantero y este jugador está sin equipo.
No sé si es que los técnicos no lo quieren para nada, no han contado con él, o pueden estar muy lejos los acuerdos para poder renovarlo, o traerlo, o ficharlo, en fin. Es un poco extraño estas veces lo que sucede en el mercado, ¿no? Bueno, la Major League Soccer ha estado discutiendo el cambiar su calendario para alinearlo con la mayoría del fútbol internacional. Lo ha debatido más a fondo en la última reunión del pasado jueves en la Junta de Gobernadores en Chicago, y la decisión final es que no va a haber cambios en 2026, anunció la propia liga. Es decir, después del Mundial se decía que pudiera haber ya ese cambio de calendario, pero de momento no lo va a haber. Ellos dicen que no cierran del todo la posibilidad de que en un futuro lo hagan, pero que para 2026, para el próximo año, seguro que no. Eso ya la decisión está tomada, o sea que en el año 2026, o sea, en la próxima temporada, que es el año del Mundial, no va a haber cambio. 2027, bueno, pues me imagino que los volverán a tratar otra vez y verán lo que hacen. Yo creo que es más lógico que sea en 2027 que en 2026, por muchas razones. Primero porque es un año de Mundial, es más difícil compaginar calendarios y de todo. También porque a efectos, digamos, de la Major League Soccer, también es mucho más complicado toda la operatividad de hacer ese cambio de calendario porque tendrían que empezar en septiembre, como todos las ligas, digamos, mundiales, y acabar en junio. Lo que pasa es que aquí se piensa que va a haber un salto mayor o mayor descanso durante diciembre y enero, o gran parte de enero, por aquello de la climatología, ¿no? Que hay muchos equipos que pues, tendrían que tener muchos problemas o habría muchas dificultades para que ellos pudieran jugar en ese momento. Habría que ajustar los calendarios para que no se jugaran en zonas muy frías y complicadas, entre otras aquí en Utah, ¿no? Que puede afectar también. Entonces, esos ajustes no son fáciles de hacer. Todo el mundo coincide que es mucho más interesante tener un calendario que coincida con la mayoría del fútbol internacional por tema de traspasos, de fichajes, por muchas circunstancias es mucho más interesante. La cuestión es ver cómo lo pueden encajar y cómo pueden terminar una temporada para entrar en otra en esa dinámica. Es decir, eso no es nada fácil y lo van a tener que seguir estudiando, y por eso no tenía sentido apurarse para 2026 cuando además coincide con el Mundial eh, de, de Naciones, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido. Este año se hace el Mundial de Fútbol. El año que viene habría que dejar un poco para ver cómo se ajusta, y a lo mejor en 2027 habría que ver esas opciones. En fin, yo creo que no está cerrado esa decisión, pero desde luego ya está descartado porque lo ha dicho la propia liga que para 2026 de momento no va a haber nada. Bueno, hay que hablar ahora de Utah Royals, que también ha tenido un mal arranque de temporada, con solo un punto en 5 partidos que ha disputado. Este pasado viernes cayó en casa otra vez ante las Portland Thorns por 0-1. Los dos equipos estaban buscando además su primera victoria en liga, porque ninguno de los dos lo había cosechado en ese momento, y al final el equipo de Oregon, de Portland, consiguió llevarse la victoria por un mínimo resultado de 0-1. Los dos jugaron con un sistema muy parecido, pero con una variación. En Portland ellos jugaban con dos puntas, es decir, un 4-1-3-2, y Jimmy Conrad con el equipo de Royal jugó su habitual 4-2-3-1, con Senior por detrás de la guatemalteca Isa Solórzano, que estaba jugando en punta. La primera ocasión fue de la delantera internacional venezolana Deina Castellano, una gran jugadora, por cierto, de Portland, que bueno, que se le fue un poquito alto, por encima del travesaño, después de un mal despeje de la arquera de Roya de Mandy Hout a los 12 minutos, que por cierto no es la primera vez que Mandy juega mal con los pies. Es una buena atajadora, se para muy bien debajo de los palos, pero tiene problemas a la hora de salir con el balón e intentar jugarlo, que eso es muy del gusto de Jimmy Conrad para hacer, digamos, contraataques rápidos, pero es cierto que tiene problemas la guardameta de la Royal. En la siguiente jugada, pues las Royal vuelven otra vez a sacar mal el balón desde la defensa. Esta vez el error fue de la central del Fava,
bueno, que estaban también un poquito agobiadas por la presión sobre el balón arriba que hacía Portland. Le robaron ese balón, e iniciaron una rápida contra la visitante y después de un pase filtrado en el área a Castellanos, a la jugadora venezolana, pues en el segundo palo remató a placer el 0-1, que a la postre fue el resultado final. Esa fue la acción y enseguida, como digo, pues tuvieron esas dos oportunidades, aprovecharon una de ellas en los primeros minutos del partido y con eso les valió para llevarse los 3 puntos. Eh, la verdad que otra vez, digamos, Royal, porque ya le pasó en partidos anteriores, tiene el balón, tiene el control del balón y del juego, en este caso casi un 60% era el control o el dominio o el porcentaje de posesión de balón en la primera parte, pero resulta que no disparó ni una sola vez en ese primer tiempo a puerta. En toda la primera mitad no hizo ni un solo disparo a puerta. En la segunda mitad, por suerte, la cosa cambió, aunque no, digamos, para el resultado final, pero sí por lo menos se vio una reacción del equipo. Entró la chica, la juvenil de 15 años, Kiki Rim, que es nativa de Herriman, entró por Solórzano, que prácticamente no había olido un solo balón, estuvo muy desafortunada la jugadora guatemalteca, y las Royal tuvieron la mejor ocasión de gol prácticamente cuando Kiki pues no acertó a rematar bien después de un gran centro que hizo San George por izquierda, que recibió también un pase magistral de Eli Senior, que estuvo, bueno, no muy activa, pero cuando estuvo, fueron las jugadas más destacadas, las jugadas más importantes, ¿no? Demuestra que es una jugadora diferente, la jugadora, digamos, franquicia del equipo Eli Senior, que fue la número 1 del draft el pasado año, cuando debutó nuevamente la franquicia de la Royal. Prácticamente como a la hora del encuentro, otra contra similar a la que estamos reseñando antes, que fue quizá la mejor oportunidad, la de Kiki Rim. Otro pase de Senior a San George por izquierda. Buen movimiento, por cierto, de la juvenil de Kiki, que arrastró al central, se movió hacia el otro lado y dejó el espacio para que entrara sola por derecha Mozingo, que recibió el balón con claridad, podía haber rematado, una clara ocasión de gol, pero la cruzó en exceso y desaprovechó esa otra oportunidad que fue las dos grandes oportunidades que tuvo el equipo de Jimmy para poder haber al menos igualado el encuentro, ¿no? Son dos ejemplos claros que hacían que el equipo local al menos merecía igualar el partido por el esfuerzo y esas ocasiones que tuvo en la segunda mitad, ¿no? Pero no fue así, volvió a perder y bueno, pues de momento la cosa sigue a deber para el próximo encuentro que va a ser este viernes. Vuelve a haber otro partido en casa, en el America Fairfield de Sandy, no se lo pierdan, va a ser un partido interesante, porque además de otras cosas se ve buen fútbol, es decir, no está jugando mal, al margen de que no está teniendo buenos resultados, el equipo Royals no está jugando mal, las chicas están jugando bastante bien, aunque eso sí sorprende que en las ausencias, digamos, en la alineación titular de jugadoras que en teoría fueron fichadas este año para ser titulares, ¿no? Pero bueno, antes de ahora les comento, pero el próximo partido, como digo, va a ser en Sandy a las 7:30 de la tarde. Va a haber, por tanto, partido el viernes de las Royals ante las Chicago Star y el partido el sábado del Real Salt Lake ante Toronto. O sea que va a haber doble jornada, doble partido en el estadio de Sandy y los dos a la misma hora, a las 7:30 de la tarde. El partido contra las Chicago Star, que tampoco es que estén teniendo una muy buena temporada, han ganado solo un partido y han perdido tres, o sea que van a venir también necesitadas de conseguir algún punto aquí en el América Fairfield, pero la que más lo necesita es la Royal, que todavía no han ganado ningún encuentro, tan solo han tenido un punto. Y digo que sorprende que en este equipo de Jimmy, bueno, pues para este partido último contra el conjunto de las Portland Thorn, pues jugó con Mandy Howard. Bueno, les voy a poner les voy a compartir lo que nos estén viendo en directo para que vean cómo fue la cosa, ¿no? Y cómo estaba jugando el equipo de Jimmy, que era como digo, con Mandy Hout en la portería,
con Pogač por la izquierda, con Ana Tejada, la española, de central, y del Fava en la de central derecha, y después la noruega Thomsen por la izquierda. En la media cancha la otra española, Claudia Sornosa, que es la jugador, digamos, más cerebral, la que tiene más fútbol, con Micaela Klaff en el otro lado, que es una jugadora, digamos, de corte más defensivo. Después la media punta para San George, para Bianca San George, para Ali Senior y para Brekke Mozingo, y arriba Aisha Solórzano, que digo, en la segunda mitad fue sustituida por Kiki Rim, pero hay jugadoras que, como Nuria Rábano, como Ana Guzmán, la colombiana, que no están jugando, que estaban de suplente, que entró Ana Guzmán en el minuto 70, Nuria Rábano ni siquiera entró en todo el partido, y son jugadoras que en teoría tienen que ser titulares en este equipo. Bueno, Imani Dorsey se está recuperando y es una jugadora que tendrá que ser titular, pero bueno, todavía sale de una lesión muy grave, ha estado una temporada prácticamente fuera, y es normal que todavía no esté en condiciones de poder, digamos, entrar como titular. Pero bueno, creo que este equipo, no sé las razones, me imagino porque no la verá o la verá en menor condición que las que pone de titular, pero lo cierto es que son jugadoras que tendrían que aportar bastante más y que podrían ser jugadoras definitivas, sobre todo tanto la colombiana como la española, para llegar arriba, llegar con más fútbol, con más calidad, teniendo más acciones de ataque, y generando más oportunidades, porque el problema, digo, en la primera mitad es que no remandaron ni una sola vez a puerta. Yo entiendo que Pogacar y que Thompson defiendan bien, pero es que arriba no llegan, o sea, le falta ahí algo más, y que lo pueden generar estas chicas que están en el banquillo. Bueno, sabrá Jimmy qué es lo que pasa con ellas, y veremos si lo puede arreglar, digamos, en algún momento. En cualquier caso, el viernes va a ser un buen partido para poderlos ver, y estén pendientes de eso contra la Chicago Star a las 7:30 de la tarde. Y por último, vamos a comentarles del Real Monarch, que tienen una semana de descanso antes de recibir al AFC 2 en el estadio de San George, en el estadio del Zions Bank en San George por tercera vez este próximo miércoles 23 de abril. El inicio está programado para las 2:30 de la tarde, hora de aquí de Utah, y se podrá ver por MLS Next Pro los que no estén por la zona sur del estado, que podrán acercarse a ese estadio del Zions Bank en San George para ver el partido. El jueves pasado jugaron por segunda vez en San George, este jueves pasado, en donde, bueno, pues el técnico y jugadores pues no se encuentran muy entusiasmados precisamente por estar jugando ahí, porque dicen que les parece que están jugando fuera de casa y que no son las mejores condiciones para disputar el partido. Y bueno, en ese pasado jueves el Real Monarch consiguió vencer al equipo de The Town FC, de la Bahía, que es el que está prácticamente en las últimas posiciones del oeste, y el Monarch está ahora mismo con 8 puntos, quinto en esa conferencia del oeste, en la MLS Next Pro. Y bueno, pues hay que decir que el entrenador Matt Lowry realizó dos cambios en su once inicial, de la derrota, que venían de la derrota por 2-1 contra el Ventura FC, también en ese primer partido que se jugó en San George. Y el mediocampista Omar Márquez entró en la alineación, y el lateral Rubén Mesalles, que debutó como titular con el equipo, perdón, de Lowry, con el equipo Monarca. Y el mediocampista Griffin Dillon fue el titular en su primer partido de la temporada, siendo capitán del equipo. Y pues, Ove Arneson fue el que tuvo la primera oportunidad de gol en el minuto 29 con un remate con la derecha que se fue fuera del área, pero después fue Aiden Sarkani, que está extraordinario. Este chico remató con la zurda desde la derecha del área en el minuto 39, y después, bueno, fue el jugador que consiguió los dos goles que le dieron la victoria al equipo del Monarch ante el conjunto de The Town. Bueno, pues eso yo creo que es lo más destacado, digamos, de este equipo, el Gesarcani, que está en un momento extraordinario, que es un chico que está también
reclamando minutos para el primer equipo en cualquier momento, porque, bueno, está teniendo gol y el Real Salt Lake no tiene gol. Y si tiene alguien en el equipo de Monarch que los está haciendo y que ve puerta con facilidad, pues que menos que darle una oportunidad, ¿no? Gesarcani ya es el máximo goleador de los Monarch con 4 goles, es lo que vamos de temporada. Y también hay que destacar en este partido el debut del extremo colombiano, un colombiano que han fichado recientemente, extremo Brian Sandoval, y que debutó en este partido y que probablemente lo podamos ver el miércoles. O sea que si tienen oportunidad, no dejen de verlo, porque lo pueden ver por MLS Next Pro, por la página web. Ese partido que es a las 2:30 del próximo miércoles, no de esta semana, sino de la siguiente, porque toda esta semana la tienen de descanso el filial del Real Salt Lake. Bueno, con eso ponemos el punto final a todos nuestros comentarios y a nuestro análisis de lo que ha sido la actuación de los 3 equipos representativos del estado de Utah. Como siempre, muchas gracias por estar ahí, por seguirnos, y la próxima semana volveremos con más contenido para seguir analizando y comentando todo lo que sea actualidad, y pendiente de todas estas noticias de si va a haber cambio de propietarios o no. Definitivamente se confirma, si llegan nuevos fichajes para el Real Salt Lake. Y bueno, y ya veremos de lo que sucede este fin de semana con esos 2 partidos, las 2 citas en Sandy, de la Royal primero y del Real Salt Lake después, viernes y sábado a las 7:30 de la tarde en el America Fairfield. Ahí estaremos para comentárselo en nuestras redes sociales, que sabes que siempre estamos ahí en directo y se los estamos narrando todo lo que suceda en esos partidos a través de nuestra cuenta en X o en Twitter. Por ahí nos pueden seguir. El saludo de quien les habla, Carlos Artiles. Gracias por estar ahí, como siempre, ofreciéndoles contenidos para toda nuestra comunidad hispanohablante dentro y fuera del estado de Utah. Nos pueden seguir en los podcasts a través de Spotify o Apple Podcast. Ahí por ahí se pueden bajar el audio y escucharlo sin ningún problema. Y si no, pues también por YouTube, por Facebook y por en nuestra cuenta de aquí de X Twitter, que es donde lo hacemos también en directo habitualmente. Gracias a todos, saludos y hasta la próxima.